Regresamos a Camino a los Pinos. Estamos, como usted sabe, conversando con Carmen Beatriz López Portillo Román. Pues el privilegio de tener a la hija de un expresidente de México pues me obliga a preguntarte cosas que los ciudadanos no conocemos. ¿Cómo se vive en Los Pinos? Sobre todo, ¿cuál es la vida como hijo, como hija de un presidente de México? ¿Cuál es la convivencia? ¿Cómo educa un presidente a sus hijos? ¿En qué momento está con ellos? Yo era niño cuando fue presidente el presidente López Portillo. Es más, yo nazco en el sexenio de José López Portillo, entonces por lo tanto, como comprenderán, no me acuerdo de nada. Pero por la historia, pues uno ve a un presidente siempre muy fuerte, ¿no? Se lo imagina uno distante. ¿Cómo era el presidente López Portillo con su familia? Mi papá era un hombre que organizaba su vida muy sabiamente, se daba tiempo para todo. Convivíamos con él todo el tiempo, todo el día, sabíamos que íbamos a comer juntos, salíamos a algunas cosas, podíamos hacer ejercicio juntos, de manera que sus horarios estaban muy bien marcados, muy bien establecidos. Todos los días comíamos con él. Y en ese espacio es que se daba la convivencia. Ya estábamos educados, ya estábamos todos, mi hermano ya se había titulado, la gorda y yo estábamos haciendo la carrera, y en ese espacio de convivencia pues nos compartíamos libros, en la noche 2 veces a la semana bajábamos a ver una película, había un cinito en la parte de abajo de Los Pinos, entonces veíamos películas, las comentábamos, cenábamos, qué sé yo, la vida como la de, bueno, la vida como la vida familiar de muchas familias mexicanas. ¿Le gustaban los westerns? Le gustaban, sí. Yo le decía, oye, pero hay películas súper interesantes, profundísimas, en donde cuestionan la realidad. Y me decía, mira, me estoy enfrentando a la realidad todo el día, todos los días. Y lo que quiero es justamente un western para olvidarme de nada, ver cómo se matan entre ellos y no pensar en nada, ¿no? En ese sentido, ustedes conviven, están en la realidad del país con tus cuates, vas al colegio, te vas al antro, regresas. Ustedes son sensores externos de la realidad porque lo percibes, porque te lo comentan. Y tu papá algún día me dijo que vivir en Los Pinos cada día era que alguien llegara y pusiera un espejo donde se reflejaba su imagen hacia adentro. Claro. Y donde cada vez, por esta estructura cortesana del poder presidencial, se cerraban las oportunidades de conocimiento de la realidad. Claro. Ustedes debatían con él, ustedes intercambiaban comentarios y puntos de vista fuertes. Sí, sí, por supuesto. Imagínate, te digo, en ese momento yo me estaba formando en la UAM. Estábamos leyendo, nuestra lectura privilegiada era Marx, de manera que yo estaba marcada mucho por todas las lecturas, y me acuerdo que era bastante crítica y cuestionadora y preguntona y claro, también era yo Electra, ¿no? Mi relación con mi papá era de una hija que admira a su padre, que quiere aparecer ante él como una persona inteligente, informada, estar a la altura. Era un poco como poder entrar a la biblioteca del abuelo, ¿no? Estar a la altura de merecer entrar a la biblioteca, era todo un ritual. Entonces, fue una vida. Además, mi papá estaba ahí todo el día, trabajaba en Los Pinos. Por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, entre acuerdo y acuerdo, o entre reunión y reunión, mi papá se escapaba a mi casa, teníamos una casa pequeñita y junto a Los Pinos en el jardín, se escapaba cada ratito a ir a ver a los chamacos, a ir a ver a los niños. Y ahora que digo esto, me acuerdo de una frase que nos dijo. Estábamos sentados en el jardín, estábamos todos, mis hermanos, acababa de nacer Leonora, mi hija, y Rafaelito, mi hijo, ya estaba caminando, y estaba atardeciendo, era una tarde tibia, seguramente de primavera, y mi papá nos dijo, niños, no se confundan, la felicidad no es más que esto, poder ver una tarde tibia de primavera correr a tus nietos. Entonces, sabes que hay frases que se te quedan y que marcan tu vida, y cada vez que veo a mis hijos en una tarde tibia, pienso que esa es la felicidad.
Y en ese sentido tu padre transitó por un momento histórico importante en México. Él viene de la herencia económica del mandato del presidente Echeverría, con una situación muy fuerte en términos de deuda. Hay una antesala donde él, como secretario de Hacienda, conoce las fibras económicas del país y es un hombre con esta visión de Estado tan profunda que plasma en el libro de Génesis, Teoría General del Estado, ¿no? Pero en el momento que viene planteándose su dilema como gobernante, es abrirse a la estructura internacional de ese periodo previo de la globalización o escuchar las voces que lo orientaron y quizá lo convencieron de manejar la economía hacia el desarrollo interno del país, quizá con desequilibrios y quizá con consecuencias no del todo malas, en el sentido de que muchas de las instituciones que tu padre hizo y tu madre, el DIF, sigue exactamente igual como ella lo concibió, la visión de una institución de cultura que en su momento fue un fondo para las artes, se convirtió ahora en el Consejo de las Artes, la propia visión del uso de los recursos del petróleo para financiar el desarrollo, situación que sigue siendo el punto de partida y de soporte para el país, bien o mal, juzgado difícil por la historia. A ti como hija de presidente, como mujer, como ciudadana mexicana, en este momento, ¿qué te dice el futuro del país? ¿Cuál es el horizonte y cuál es el concepto que tú consideras como prioritario para quien quiera emprender el mismo camino que tú ya viste recorrerse? Sumo la pregunta de Lorenzo, porque habiendo un precandidato secretario de Hacienda, siendo tu padre, habiendo sido antes de presidente secretario de Hacienda, ¿qué elementos tiene el secretario de Hacienda para ser presidente, digamos, más sensibles que otros aspirantes que están en otras carteras? A ver, yo creo que hay observatorios privilegiados y efectivamente la Secretaría de Hacienda es uno de esos observatorios en virtud de que conoces problemáticas del país que a lo mejor en otras áreas no encuentras. Pero lo mismo sucede con el secretario de Educación, lo mismo sucede con muchísimos otros secretarios, el de Gobernación no se diga, en fin. En el caso de un secretario de Hacienda, me parece que la información no basta para ser candidato. Requiere, como lo habíamos dicho hace un rato, una visión integral del país. No todos son números, no todas las soluciones son económicas o macroeconómicas. No todo es responder a intereses que en este momento en todo el mundo están marcados, ¿no? Y están marcando las economías de nuestro país y del mundo. Yo creo que a lo que le tenemos que apostar es a la educación, pero una educación que esté abocada no solamente a la formación de seres humanos para que aprendan a hacer cosas, sino justamente que tratemos de recuperar eso que le da identidad al mexicano, que aprendamos a ser de una cierta manera, que eduquemos a los niños y a las niñas de manera que sepan diferenciar entre el bien y el mal, que rompamos esa corriente que nos lleva a privilegiar el instante, de manera que nos estamos olvidando de nuestro pasado. Si tú no sabes de dónde vienes, no hay orgullo. Entonces, yo creo que es muy importante que recuperemos o le invirtamos a la educación, para ponerlos en términos comprensibles al poder, invirtamos en educación, en una educación en donde se privilegie no solamente el saber hacer, sino el ser tolerante, aceptar las diferencias, sentirse orgulloso de la historia del país, reconocer la diferencia entre el bien y el mal, aceptar que no da lo mismo formar parte de una sociedad de cínicos o corruptos a formar parte de una sociedad de iguales. En fin, me parece que le tenemos que apostar a la educación sin duda. Como una política de Estado permanente, ¿no? Y con una política que fortalezca la identidad, que fortalezca el orgullo de lo que somos, ¿no? Quizá necesitamos dejar pasar este momento que inercialmente México se ha convertido en un país que parece ser que quiere tener gringos de segunda, y estamos perdiendo la oportunidad de ser mexicanos de primera, ¿no? Así es. Vamos a un corte en Camino a los Pinos y regresamos siguiendo platicando con Carmen Beatriz López Portillo.